Es para nosotros una oportunidad más en la cual podemos saludarles a través de este medio y poder traer hasta ustedes un comentario de la escuela dominical, y esperamos que el Señor en su gracia bendita nos esté ayudando. Al comenzar vamos a orar al Señor para pedirle a Él de su gracia bendita y su compañía para que este comentario de la escuela dominical del día de hoy sea de bendición para todos nosotros. Amantísimo Dios, en esta hora le damos las muchas gracias por la oportunidad que tenemos, mi Rey amado, de poder estar compartiendo con muchos que estarán viendo este comentario, leyendo amado su palabra, y su gracia bendita puede hacer hasta ellos, llevando una bendición muy especial. El día de hoy tenemos una escuela bien importante, bien interesante, y esperamos que en su gracia bendita usted nos ayude, nos oriente, nos dé la gracia y la virtud, para que todos aquellos que puedan estar compartiendo esta bendición sean bendecidos a través, muy especialmente, de su palabra. Amén. Gracias, Señor, por esta bendición. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Estamos en la lección número 12, que es la doctrina del Hijo. Dentro de los temas que hemos venido revisando, hoy día, como ya les he señalado, lección número 12, doctrina del Hijo. Domingo 13 de septiembre, el título del día de hoy es Oficios del Hijo de Dios. Y tenemos entonces la lectura bíblica en 2 de Samuel 7, verso 2. La lectura bíblica en 2 de Samuel 7, verso 2. Y leemos en esta hora la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Amén. Tenemos esta palabra, o esta lectura bíblica del día de hoy, en que debemos mencionar de inmediato la preocupación de David por el tabernáculo, ya que en este verso él claramente le señala al varón de Dios: mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra en una carpa. Es decir, David muestra allí ciertamente el interés para que el arca de Dios se encuentre en un mejor lugar. Para eso necesitaba personas que tuvieran oficio, que pudieran desarrollar una labor. Pero debemos destacar que Natán fue el primero en aprobar el deseo de David de construir una casa para Dios. Más tarde, por medio de la palabra de Dios, Natán, que aprobaba al principio ese deseo de David de construir casa para Dios, le prohibía a David que construyera la casa. Sin embargo, prometería a David beneficios y bendiciones en su descendencia. Este capítulo 7, no solamente el verso que hemos leído, sino que finaliza con la oración de David y su alabanza. El pacto de Dios con David hace que este capítulo sea uno de los grandes capítulos de la Biblia. El mensaje de la Biblia desde este punto en adelante se apoya en la promesa que Dios le hizo aquí a David. David anhelaba profundamente edificar el templo para alojar el arca de Dios, y hasta el profeta estaba de acuerdo con él en su plan. Pero Dios apareció más tarde a Natán para corregirle, porque Dios no permitiría que David edificara el templo, porque David era un hombre de guerra que había derramado mucha sangre. Dios reconoció el mérito de su anhelo y prometió en cierto sentido, en su momento, edificar una casa a David. Le prometió a David que pudiera haber descendencia de él que construyera una casa. Dios prometió entonces que un rey y un reino vendría del linaje de David, como lo expresan los versículos 12, 13 y 16 de este mismo capítulo, ¿no es cierto?, que estamos analizando este verso. Ahora, no solo se refería a Salomón, sino también a Cristo, descendiente de David, y a su reino eterno. Dios confirmó esto con un pacto, es decir, Dios prometió a David que se cumpliría aquello dentro de su descendencia. Pasamos entonces a la lección, como lo he señalado, la lección número 12, dentro de esta temática tan especial que tenemos. Recordarles que estamos analizando el expositor bíblico, ¿no es cierto?, la Iglesia de Dios Pentecostal, el volumen 4, y el día de hoy corresponde esta lección. En el Antiguo Testamento existían tres grandes oficios, y era para suplir las necesidades espirituales y materiales para Israel, su pueblo escogido. El profeta, persona que representaba a Dios ante el hombre. En la literatura se consigna que un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones, y, como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. Ese es un profeta. El oficio de profeta de Jesús fue predicho por Moisés. Este oficio lo inició en el río Jordán y terminó en el Calvario. Jesús fue reconocido como profeta por la mujer samaritana, el pueblo galileo, el pueblo de Jerusalén y los discípulos en el camino de Maús.
Como sacerdote, su oficio comenzó en la cruz y terminará en la segunda venida. El sacerdote es la persona que efectúa un sacrificio, y sacrificio es toda ofrenda a Dios para expiación del pecado. Debía interceder por los pecados del pueblo y de sí mismos. Hebreos 9, 7 y 8. Vamos a ver esta referencia inmediatamente. Dice, pero la segunda parte solo es sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, es decir, tenía que haber o romperse ese vínculo allí o ese velo, ¿no es cierto?, para que pudiera haber acceso a la entrada al lugar santísimo. Cumplió todos los requisitos para el oficio de sacerdote, que significa fue tomado ante los hombres, fue escogido por Dios, fue consagrado, se ofreció a sí mismo en el Calvario, oró por los suyos y bendijo a los suyos. Ese es el oficio de sacerdote que cumplió Cristo. En el futuro, Cristo desempeñará el oficio de rey, ya que es de la tribu de Judá, es de la simiente de David. ¿Por qué los oficios de Cristo? Bueno, él conocía los secretos del pasado, la caída del hombre, el diluvio universal, conocía las situaciones problemáticas y necesidades del presente, y para ello usó a profetas como Isaías, Jeremías. Estos fueron la voz de Dios. Jesús conocía los secretos del futuro. Profetas describen la tribulación por venir y la descripción del glorioso milenio. Él actúa ahí como un gran varón de Dios. Entonces se constituye como profeta, se constituye como sacerdote y se constituye como rey. Es decir, profeta durante su ministerio terrenal, sacerdote cuando oficia, ¿no es cierto?, su muerte y su resurrección, y en esta hora está como sacerdote porque está intercediendo por todos nosotros y se convertirá en rey cuando sea su advenimiento. Pasamos al texto para memorizar el día de hoy, en 1 Samuel 3, verso 7. 1 Samuel 3, verso 7, usted lo puede ver ahí, lo tenemos ahí puesto para que usted lo pueda ver y leer, analizarlo, repetirlo, y ciertamente es un verso que describe una acción, no es una realidad distinta. Y el verso dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod, y Abiatar acercó el éfod a David. Vamos a analizar un poquito más este texto para memorizar y en el contexto de lo que allí había, qué pasaba con esa acción que se estaba cumpliendo en ese lugar. Entonces en este texto encontramos cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag. Al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie le había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Hubo dos reacciones ante la pérdida de lo que tenían en Ziklag. Lo podemos ver ahí en 1 Samuel 30, verso 6. Yo le invito a que usted lo busque y lo pueda leer también. El pueblo, la reacción del pueblo fue que los soldados de David y el pueblo que habían sobrevivido al ataque quedaron devastados, pero también estaban enojados contra David, porque él había provocado a los amalecitas al atacarlos en el pasado. Era muy probable que el ataque a Ziklag fuera una venganza de los amalecitas. En David, ¿qué efecto tuvo? La tragedia tuvo un efecto opuesto en David. Lejos de desanimarlo, lo hizo reaccionar. La Biblia dice que se fortaleció en Dios. Finalmente David buscó a Dios como lo había hecho desde que había llegado a Filistea. El espíritu de David se despertó y supo que tenía que buscar a Dios para encontrar dirección de lo que había que hacer en ese momento. Es decir, una gran lección acontece en estos versos, ¿no es cierto?, en el cual nosotros nos encontramos con esta acción en que ciertamente era algo negativo y que el pueblo reaccionó negativamente y querían atacar a David, pero David digámoslo así, se fortaleció en Dios, se buscó en Dios la respuesta y ciertamente Dios le ayudó para que pudiera seguir adelante, ¿no es cierto?, y buscó a Dios para encontrar la dirección de lo que debía hacer en este momento. Una gran
un gran ejemplo este verso. Bueno, esto estamos analizando en relación al texto a memorizar en 1 Samuel 3:7. Y ahora pasamos entonces a continuar ahora en los tres oficios que hemos señalado: profeta, sacerdote y rey. Los tres oficios principales en Israel eran de profeta, de sacerdote y de rey. Eran oficios distintos y a su vez anunciaban las obras de Cristo. Cristo cumplió los tres oficios como profeta. Bueno, Jesús no fue un mensajero de revelación como lo fueron los otros profetas. Él era la fuente de revelación, en él estaba la vida. Y hay un verso por ahí que dice, y era la vida, y era la luz de los hombres. Por lo tanto, ciertamente en esa realidad, él cumplió, no reveló nada, porque él era la revelación. Él mostraba inmediatamente. A los otros profetas del Antiguo Testamento la palabra del Señor les venía Dios y tocaba sus vidas y ellos profetizaban. Jesús habló desde su autoridad, es decir, como el verbo eterno de Dios, y revelaba al Padre, es decir, él ciertamente tenía una implicancia real. En los evangelios no se ve a Jesús como a Moisés en su oficio de profeta. A Jesús la gente lo llama profeta. Moisés fue el primer gran profeta y posterior a él hubo otro profeta. Moisés predijo que en el futuro vendría otro profeta como él, Jesús. En la referencia del expositor inmediatamente nos dan a entender lo que dijo Moisés. Deuteronomio 18, 15 al 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelvas yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es decir, ya Moisés hablaba de Jesús y ciertamente se cumple esta realidad en cada uno de ellos, o en cada una de las expresiones de Jesús allí en su ministerio. Y acá el ejemplo claro de Lucas 24:27, también referencia del expositor, donde nos dice claramente: y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, las referencias estaban para que se pudieran plasmar en una realidad. Nadie se lo había revelado, sino que él lo conocía. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, no se habían dado cuenta que la profecía estaba en él. En sí, él era la profecía. Bien, vamos a la otra parte, a la tercera parte ya. La gente lo identificó como profeta. En los evangelios, la gente lo identifica como profeta. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. En Jesucristo se cumplió la promesa que Dios le había dado a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. En el antiguo pacto, los profetas eran llamados para anunciar la voluntad de Dios. Sus mensajes frecuentemente eran introducidos con la indicación de su fuente. Así dijo el Señor. Los profetas, cuando entregaban una profecía, hablaban: así dijo el Señor. En Jesucristo Dios habla directamente a los hombres a través de Jesucristo, porque Él era la revelación. Según Marcos 1:15, el Hijo de Dios comenzó su actividad con las palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Señor enseñó con poder pleno, es decir, con autoridad divina, como expresan las palabras: porque yo os digo. En sus palabras de despedida, Él prometió al Espíritu Santo, que guiará a toda verdad. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, dijeron: ha surgido un profeta. La mujer samaritana le dijo: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. El hombre que había nacido ciego, cuando fue sanado, dijo: yo digo que es profeta. Es decir, cada uno identificó a Jesús como profeta según la realidad que le tocaba vivir. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, algunos clamaron: en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. El apóstol Pablo identificó a Cristo como un profeta. Pablo experimentó como en Jesús Dios ha revelado la salvación, el perdón de los pecados por amor a toda la humanidad. Y cada vez que un ser humano recibe este don de parte de Dios, se genera un nuevo ser.
El autor de Hebreos no consideraba a Jesús como profeta, dice de él considerar a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, es decir, él le da la autoridad mayor. Vamos a la referencia del expositor, tenemos Juan 6, verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que habían hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, viendo las señales, muchos ahí reaccionan y dicen que era un varón, un profeta de Dios. Hechos 3, 22 al 24 dice, porque Moisés dijo a sus padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días, es decir, el cumplimiento de la profecía, de la palabra profética, escrita en la Biblia. Nosotros vemos que es una realidad en el día de hoy, en estos tiempos que nos toca vivir. Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, allí, como ya lo mencionábamos anteriormente, el autor de Hebreos le da la categoría de sumo sacerdote, ¿no es cierto?, y apóstol, y que ciertamente nosotros entendemos de que él es más allá de todas aquellas cosas. Vamos entonces al comentario final, y al concluir podemos decir, en el análisis que podemos realizar de la lección de hoy, nos encontramos con la propuesta de revisar estos oficios que el maestro realizó, y está realizando aún. Recuerden ustedes que todavía no es rey por los suyos. Y en esa realidad nos encontramos con un aspecto fundamental y que cada uno de nosotros nos da de otorgar una claridad muy especial en lo relacionado a profeta, ya que claramente sus acciones nos dan a entender cómo él desarrolló esa labor. ¿Por qué ofició esa labor? Tuvo acciones muy especiales. Los oficios son las ocupaciones que desempeña un ser humano a lo largo de su existencia. Hay personas que saben un único oficio, por ejemplo, pueden ser mecánicos, ingenieros, arquitectos o cocineros. Si esto es cierto, no es menos cierto que hay personas que logran de manera empírica aplicar varios oficios y de ellos viven, se sustentan su familia y logran sus ahorros. En Jesús encontramos la aplicación efectiva y real de su acción, en cumplimiento de las profecías antes dichas, pero también Él aplica la profecía, como lo señalamos en una parte del análisis de la lección. Él desarrolló primero un oficio terreno y luego ya aplicó en su ministerio lo que el Padre le había encomendado. Carpintero, esto fue lo que él estuvo haciendo con su padre terrenal José, o fue el oficio que José le enseñó, pues en la época el hijo mayor debía continuar con la familia. José, por lo tanto, responsable de educar a Jesús hombre en algún oficio para que pudiera sostener la familia cuando José faltara, ya que a Jesús le confería sostener la familia después de la muerte de José por ser el hijo mayor. Jesús ha demostrado por medio de sus oficios que siempre ha tenido la suficiencia para proveer solución al problema del pecado de la humanidad, en la humanidad. Es por eso que debemos alabar su nombre por su obediencia infinita a la voluntad de su Padre. Estimados, para nosotros ha de tener una importancia entonces saber que tenemos ante el Padre, quien desarrolló una gran e importante labor como profeta en su ministerio terrenal, pero que es parte de los oficios del Hijo de Dios, y ahora ya preparándose para ser rey. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Por lo tanto, los oficios de Jesús para nosotros han de quedar siendo bien importantes, pues realmente en esa realidad y en esa acción, cada uno de nosotros entendemos de que usted y yo, por misericordia de Dios, estamos incluidos en esta acción tan importante y tan especial, pues verdaderamente en Él encontramos esta bendición, profeta, sacerdote y rey. Solo ahora esperamos que ciertamente sea el rey. Ya la próxima semana, si Dios así lo permite, estaremos analizando lo que es sumo sacerdote. Por ahora le decimos que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha brindado de estar con ustedes una vez más, y le agradecemos también su compañía permanente para con nosotros y el estar cada domingo recibiendo, analizando el comentario de la Escuela Dominical. Que el Señor le bendiga y será hasta pronto.